Buenos días a todos, soy la doctora Mila Davasán, directora de esta fantástica revista que se llama Corpus 21. Es una revista que salió este año, es una revista cuatrimestral y me siento muy orgullosa de ser su directora, pues como ustedes pueden ver es una revista estéticamente que puede ser muy admirada, y el contenido es de muy alta calidad académica. Bueno, estamos en esta sala hermosísima del Castillo de Chapultepec. Atrás está un hermoso mural de Juan O'Gorman, así que esto nos inspira para presentar esta hermosa revista de Corpus 21. Es una revista editada por el Colegio Mexiquense y está orientada a la difusión de resultados de investigación original sobre temas de historia y ciencias sociales. Privilegia aquellos estudios de carácter inter y transdisciplinar, pero está abierta a aquellos que adopten una visión unidimensional en historia, sociología, economía, ciencia política, geografía, antropología, así como áreas afines. En esta ocasión nos acompañan el presidente del Colegio Mexiquense, doctor César Camacho, asimismo dos de los autores que conforman este fascículo sobre nuevas interpretaciones del movimiento de la independencia nacional. Está con nosotros Guadalupe Gómez Aguado de Alba y Tomás Pérez Bejo, quienes nos hablarán de sus respectivos artículos. Le concedemos la palabra primero a la doctora Lupita Gómez Aguado, quien participó con el artículo Instantáneas de Agustín de Iturbide en el siglo XIX. Ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente es profesora investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Es candidata investigadora por el Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus líneas de investigación se encuentran secularización en el siglo XIX, conservadurismo mexicano, la imagen de la conquista en el siglo XIX y mujeres también en el siglo XIX. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto para mí esta invitación y estar aquí presentando esta revista en la que verdaderamente fue un honor y un gusto participar. Muchas felicidades a la doctora Bazán por este excelente trabajo que hace con esta revista. Y bueno, al doctor Camacho por la invitación a presentarla. Y bueno, pues el número dedicado a la independencia precisamente ha sido una oportunidad de revisar, de volver a visitar las interpretaciones de la independencia de México, revisarlas y tratar de encontrar nuevas miradas. Y en mi caso, yo escribí un artículo sobre la visión de Agustín de Iturbide en la mirada de sus contemporáneos. Todos los que escribieron sobre Iturbide, tanto cuando él vivía como posterior a su fusilamiento y hasta los años 80 del siglo XIX en la obra cumbre de la historiografía, que es México a través de los siglos. Y entonces, bueno, en esas distintas visiones de Iturbide podemos darnos cuenta cómo a lo largo de los años que transcurren desde la consumación de la independencia va cambiando la imagen de Agustín de Iturbide en la historiografía de acuerdo a lo que se dice de él por sus simpatizantes o sus detractores o por quien lo quiere utilizar como bandera política. Entonces, algo que sucede con Iturbide en estos años es que va a ser usado por los liberales para denostarlo y por los conservadores para exaltarlo. Y digo, es muy esquemático, es mucho más profundo el trato que se le da a Iturbide en estos textos, pero bueno, se empieza a crear una leyenda negra sobre él, cuyo origen está en un texto de Vicente Rocafuerte, que va a hablar muy mal de Iturbide en los años en que él es emperador, en 1822. Y después lo que dice Rocafuerte se va a ir repitiendo una y otra vez, y la acusación principal que se va a hacer contra Iturbide es pues que traiciona los ideales de la independencia porque
se vuelve emperador. Y esa traición, el inaugurar el nuevo gobierno como imperio, esa traición no se le va a perdonar desde la perspectiva liberal, aunque Iturbide siempre dijo que iba a ser a formar un gobierno constitucional, una monarquía constitucional de corte liberal. Pero en fin, el hecho es que se le acusa por haber traicionado los ideales liberales, y por su parte los grupos conservadores del siglo XIX apelan a Iturbide por haber, digamos, querido hacer un gobierno ordenado, que así se identifica el gobierno monárquico como un gobierno de orden, de progreso, frente a la anarquía vivida en el siglo XIX. Entonces, bueno, es pues digamos, muy breve esta descripción del artículo, pero es más o menos una idea de lo que encontré al estudiar estas distintas visiones sobre Agustín de Iturbide. A continuación tomará la palabra el doctor Tomás Pérez Bejo, quien participa con el artículo Memoria e Historia, debates en torno al significado de la independencia de México 1821-1867. El doctor Pérez Bejo es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor investigador en posgrado en Historia y Etnografía en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Sus líneas de investigación se inscriben en 3 grandes áreas temáticas: 2 de conocimiento histórico, procesos de construcción nacional en Iberoamérica, siglos XIX y XX, y relaciones México-España, siglos XIX y XX, y una tercera de carácter teórico-metodológico sobre la política de las imágenes. Muchas gracias, doctora Bazán. Muchas gracias también al Colegio Mexiquense, doctor Camacho. La verdad es un placer estar aquí presentando este número de la revista, que la verdad es que, visto el resultado, me parece un número realmente excepcional, y el listado de nombres que acaba de citar ahora la doctora Bazán es, yo creo que, bastante revelador. Es un placer además estar aquí con Guadalupe. Y bueno, voy a contar un poco de qué trata mi artículo, que la verdad es que es curioso, no sé si fue previsto o no, pero tiene mucho que ver con lo que acaba de contar Guadalupe ahora. Y cuando me propusieron participar en este número, la verdad es que es un tema sobre el cual llevo trabajando muchos años. Y me planteé qué ha habido de nuevo, qué es lo que hemos añadido de nuevo en estos últimos años los investigadores sobre este problema de la independencia de México, y sobre todo sobre la memoria de la independencia de México. Las relaciones entre memoria e historia son un tema que me lleva mucho tiempo atrayendo, que me lleva mucho tiempo preocupando, y es que no son lo mismo, no es lo mismo la historia que la memoria. Yo creo que eso sería la primera cuestión. Y el primer aspecto que me llama la atención, y me lo sigue llamando en este asunto sobre la memoria, es que en realidad en la memoria pública de los mexicanos la independencia es la de 1810, es decir, el centenario de la independencia real es el de 1810 y el padre de la independencia es Hidalgo. Esto contrasta a los que nos dedicamos a la historia, porque no tiene que ver con la realidad histórica. La verdad es que en Dolores Hidalgo no se declaró la independencia de nada en 1810, es decir, el grito de Hidalgo, suponiendo que fuese lo que nos cuenta la historia, que tampoco es muy claro qué fue lo que se gritó realmente esa noche, pero lo que sí que parece sin ninguna duda es que hubo 2 gritos que fueron claves, que son Viva la Virgen de la Guadalupe y Viva Fernando VII, lo cual, como declaración de la independencia, es un poco raro. Sin embargo, la independencia real, el momento en el cual se declara la independencia, es en 1821 y es obra de Miguel de Iturbide, cosa que la memoria pública mexicana ha olvidado casi por completo. Es decir, no se celebra la independencia el 27 de septiembre, entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, sino el 11 de septiembre, recordando 1810, el 15 de septiembre, recordando 1810,
Y desde luego Iturbide es un personaje relativamente olvidado en la historia mexicana, tan olvidado que es el único de los padres de la independencia que no ocupa, sus huesos no están en el monumento de la independencia, sino que están separados de los demás en la catedral de la Ciudad de México. Y esto la verdad es que es un asunto realmente extraño y paradójico, es decir, o sea, cómo se ha construido esa historia. Quiero también hacer aclaración de una cuestión que me parece importante. En 1821 tampoco se declara la independencia de México tal como hoy la entendemos. Se declara la independencia de un imperio mexicano cuyos límites geográficos la verdad es que tienen muy poco que ver con lo que hoy conocemos como México. Incluía la Capitanía General de Guatemala en esa declaración, es decir, todo lo que actualmente son las repúblicas centroamericanas, salvo Panamá, que formaba parte del Virreinato de la Nueva Granada, y incluía todos los territorios de los actuales Estados Unidos situados en la zona occidental, suroccidental de los actuales Estados Unidos, es decir, desde Texas hasta California, pasando por Arizona, etcétera, etcétera. Es decir, el territorio del que se declara la independencia en 1821 no solo es un imperio, no un Estado-nación tal como hoy lo entendemos, sino que es un imperio del cual el actual México no llega ni siquiera a la mitad de lo que era ese territorio, con lo cual me parece que ese también es un dato importante. Y entonces, ahí, y de eso es lo que trata mi artículo, es cómo ocurrió esto, cómo se construye una memoria histórica sobre el pasado que acaba excluyendo a Iturbide, acaba exaltando a Hidalgo, acaba creyendo como fecha de declaración de la independencia 1810 y no 1821, que es lo que en realidad había ocurrido. Y en ese sentido, y aprovechando que tenemos un mural detrás que es del hermano de O'Gorman, el historiador, en ese sentido, O'Gorman decía una cosa al historiador que me parece muy interesante, y es que la función del historiador no es juzgar, sino explicar. Y en ese sentido mi artículo lo que se propone es explicar por qué ocurrió esto. Y lo que ocurrió esto, y de alguna manera lo acaba de decir Lupita de forma yo creo que bastante clara, y no quiero insistir mucho en ello, es porque se construye una memoria en la cual Iturbide acaba siendo el símbolo del proyecto de nación conservador e Hidalgo acaba siendo el símbolo del proyecto de nación liberal. Diría más, acaban siendo el símbolo del proyecto de nación y de Estado conservador y de nación y de Estado liberal, y aquí es un asunto que no quiero extenderme mucho, pero que en mi artículo hago referencia a ello, y es que en el conflicto entre liberales y conservadores a lo largo del siglo XIX, hasta la derrota de Maximiliano, hay un conflicto de Estado, pero hay también un conflicto de nación sobre lo que México es, y yo creo que ese conflicto va a ser una de las claves. Ojo, quiero hacer aquí una precisión que me parece importante. No porque Iturbide fuese menos liberal que Hidalgo o Hidalgo más liberal que Iturbide. En realidad, la verdad es que liberales eran bastante poco el uno y el otro. Es decir, o sea, en todo caso, es una adscripción ideológica que se les hace a posteriori. Es decir, es el uso político que se hace de Iturbide y de Hidalgo a lo largo del siglo XIX. ¿Qué es lo que ocurre en ese periodo que yo incluyo desde 1821 hasta 1867 en mi artículo, y que es un asunto muy complejo y que intento matizar en el artículo porque es mucho más complicado de lo que estoy contando aquí? Lo que ocurre es que Iturbide acaba siendo el símbolo de ese proyecto conservador e Hidalgo acaba siendo el símbolo de ese proyecto liberal. En 1867 lo que ocurre es que los liberales pierden la guerra, pierden una guerra civil que yo mantengo que es una guerra civil que se inicia en 1810, es decir, o sea, toda la primera mitad del siglo XIX mexicano es la misma guerra civil con distintos protagonistas. Y el problema de cuando en una guerra civil alguien pierde la guerra, no es que pierda la guerra, es que pierde la legitimidad del discurso. Y por lo tanto los conservadores pierden la legitimidad del discurso. Y claro, Lupita hacía ahora referencia al asunto de Rocafuerte, que bueno, la obra de Rocafuerte es una obra fundamentalmente de tipo propagandístico, es decir, o sea, no es una obra histórica. Claro, los conservadores pierden hasta tal punto la guerra
y la guerra y la legitimidad de la guerra, que posiblemente la obra histórica más interesante, posiblemente no seguro, voy a afirmarlo de forma mucho más tajante, la obra histórica más relevante, más significativa y mejor escrita, porque posiblemente sea el mejor historiador en español de toda la primera mitad del siglo XIX, es la obra de Lucas Alamán. Y la obra de Lucas Alamán ha tenido un papel absolutamente marginal en la construcción de la memoria pública de los mexicanos. Ha tenido un papel mucho más importante la obra de Bustamante, que como historiador, y creo que no es decir nada especialmente provocador, como historiador es bastante peor que Lucas Alamán, pero que sin embargo sí que contribuye a construir esa memoria. Entonces, de eso va mi artículo, de cómo se construye una memoria sobre los dos héroes de la independencia, y eso acaba construyendo la memoria pública de México sobre la independencia, que es la que les acababa de decir al principio. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás Pérez Bejo. Y ahora le doy la palabra al presidente del Colegio Mexiquense, doctor César Camacho. Muchas gracias, querida Mílada, gracias, Guadalupe, don Tomás. Pues el Colegio Mexiquense hace... Muchas gracias, querida Mílada, gracias, Guadalupe, don Tomás. Pues el Colegio Mexiquense hace su tarea, es investigar con sus propios integrantes, pero también tender puentes hacia quienes han acopiado conocimientos, datos, hallazgos, y nos hacen el favor de compartir sus conocimientos y ponerlos en letra impresa para que así se enriquezca una publicación tan esperanzadora como es Corpus 21. Por eso le doy las gracias a Guadalupe Gómez Aguado y a don Tomás Pérez Bejo, entre otros de aquellos de esta larga lista de plumas extraordinarias que generosamente nos han hecho el favor de contribuir con Corpus 21 en su número 3, dedicado justamente a llevar a cabo nuevas interpretaciones de un hecho antiguo, de un hecho que ocurrió centralmente hace 2 siglos, aunque nada, ni ese acontecimiento ni ningún otro de los que tienen registro importante en la historia son producto de la casualidad o de la espontaneidad. Por eso el colegio está aprovechando en gerundio los 500 años de la conocida como caída de Tenochtitlan, y a ello dedicó el primero de sus números, y este tercero a la consumación de la independencia, como comúnmente se conoce a este episodio de la historia. Lo que Guadalupe y don Tomás nos han comentado me hace evocar los conocimientos de historia que adquirí en la primaria, en la secundaria y posteriormente. Somos, en más de un sentido, víctimas de la historia oficial u oficialista, que en México y seguramente en otras latitudes suele ser maniquea y dividir a los protagonistas y en consecuencia a los hechos a los que les dieron consistencia entre buenos y malos, entre aprobatorio o reprobatorio tal acontecimiento. Y esto no es así, porque la historia de la humanidad está hecha por seres de carne y hueso que tenemos no solo intelecto, sino somos también en más de un sentido producto de nuestras pasiones, de nuestras emociones. ¿Y por qué no? Porque es profundamente humano, de nuestras filias y fobias. Es así que la historia, y este episodio específicamente, el de la consumación de la independencia, nos lo presentan también divididos entre ganaron los liberales, perdieron los conservadores, por lo menos en este acontecimiento, ganó la república y perdió la monarquía. Todo esto es parcialmente cierto, según reportan los artículos que integran la revista Corpus 21 y lo que los especialistas nos han aportado a los interesados en el tema. Lo cierto es que no hay un movimiento lineal que dura 11 años que no haya perdido, diríamos, la directriz, la línea conductual o las aspiraciones colectivas. Lo cierto es que hay momentos fulgurantes, momentos brillantes, momentos difíciles que para algunos son francas derrotas, y hay muchos reinicios. Lo que registra la historia con hechos, documentos, que está consignado en más de uno de estos artículos, es que en ese último tramo hubo un par de personas y un par de visiones que parecían antagonistas y lograron con ingenio
con voluntad política y con capacidad operativa, ponerse de acuerdo en lo que a ambos les resultaba, diríamos, convergente: la independencia de México. Alguno, Iturbide, de formación realista, incluso persecutor de insurgentes en los años previos, en más de un sentido representante de una especie de clase política y eclesiástica que le pidió hacerse cargo de esta, diríamos, de esta jornada para buscar no solo la pacificación, sino, insisto, la independencia, que satisfaciera no solo a los insurgentes, los pocos que quedaban de ese movimiento para entonces, con poco más de 10 años, sino también para quienes podían vislumbrar un país nuevo, desvinculado de la península, ahora gobernado por ellos, ahora también aprovechado por quienes generaban riqueza, por quienes eran, en pocas palabras, dueños del poder económico. Esto y mucho más está en la revista Corpus 21, que acredita que siempre habrá posibilidad de reinterpretar la historia. Y una expresión de Perogrullo: no hay verdades absolutas. Es más, le quito el adjetivo: no hay verdades. Todo está por postularse, por interpretarse, por discutirse en un ambiente cordial y fraterno. Y eso es lo que hace la revista Corpus 21, ofrecer una plataforma para seguir discutiendo un hecho, un episodio o un lapso de la historia de lo que hoy es México, que siempre seguirá dándonos lecciones. Un apunte más: a partir de entonces y los siguientes 50 años, por decirlo sencillamente, vienen momentos riquísimos para la historia, pero difíciles y retadores para los mexicanos de entonces. Un imperio efímero que dura menos de un año, un triunvirato, cosa rarísima, a cargo del Poder Ejecutivo, recién, diríamos, consolidada la independencia y la República Liberal. Una constitución federalista que a duras penas se sostiene poco más de 10 años. Un par de constituciones centralistas que también difícilmente duran 10 años. Y la restauración de un régimen federal que se revisa nuevamente 10 años después, es decir, 21, 24, 36, 43, 47 y 57, y menos de 10 años después, un segundo imperio. Por eso, para México es extraordinariamente interesante y formativo volver la vista atrás, porque en la medida en que conozcamos de dónde venimos, estaremos en condiciones de ver juntos hacia dónde vamos. Solo agrego un dato más: 5 millones de kilómetros integraban el territorio de la nueva nación mexicana. Hoy tenemos 2 millones de kilómetros. Mucha agua ha pasado debajo de este puente y mucha más va a pasar. Lo importante entonces del rescate de los acontecimientos de aquel tiempo es acreditar que no es una pugna de ángeles y demonios. Eran y seremos seres humanos que somos sujetos de un sinnúmero de factores que influyen en nuestro comportamiento. Pero yo termino haciendo votos porque de la historia aprendamos aquello que nos hace ser una nación robusta. Y la nación es mucho más que el país, es compartir el pasado y también una visión de futuro. Es una lengua, un idioma, son las costumbres, son nuestros hábitos, que hoy más que nunca son mestizos. La herencia secular prehispánica, lo que se construyó durante la colonia, en nuestro intenso periodo de consolidación de la independencia, y el mejor de los retos, que es el que tenemos de aquí para adelante. Por la patria, por México, por aquellos que bien intencionadamente se entregaron a una causa noble a favor de la independencia y de la libertad. De eso se trata el número 3 de Corpus 21. Los invito a leerla.